mientras Ion apartaba con brusquedad la pequeña mano que su hijo le extendía. El sonido resonó con fuerza en la tranquila sala de estar aquel día de Año Nuevo. No veo por qué debería darle dinero de Año Nuevo al hijo de otra persona, dijo con una expresión de desprecio. Nancy nos miró como si fuéramos algo sucio. A mi lado, los pequeños hombros de mi hijo temblaron instintivamente. Extendí la mano para tomar la suya y frotarla suavemente, intentando consolarlo. Nunca quise que mi hijo experimentara este tipo de dolor, pero en ese momento no tenía el poder para protegerlo ni para cambiar nuestras circunstancias. «Qué nietecito tan lindo este año», dijo Nancy, con una dulzura empalagosa dirigida a los hijos de mi cuñada. «Les he puesto algo extra especial en sus sobres». Sus palabras, afiladas como fragmentos de hielo, atravesaron el aire mientras mi hijo y yo permanecíamos sentados, ignorados, como si no existiéramos. Cada año, en este mismo día, sufría el mismo trato, pero este año dolió más que nunca. Justo ayer, Mike, mi hijo, había estado emocionado por visitar la casa de la abuela. Sus ojos se iluminaban cada vez que lo mencionaba. Estaba ansioso por recibir su regalo de Año Nuevo y crear un recuerdo especial para comenzar el año. Ver cómo su expectativa pura e inocente se desmoronaba ante mis ojos fue como observar un castillo de naipes derrumbarse. Me senté en silencio, apretando el borde de la alfombra con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en su superficie. El dolor físico era más fácil de soportar que la angustia emocional. «Abuela, ¿por qué?», preguntó con una voz pequeña que rompió el silencio, mientras lágrimas grandes y pesadas comenzaron a caer por su rostro. Verlo así desgarró mi corazón en pedazos. En ese momento, sentí su pequeña mano temblorosa agarrar mi manga. Esa sensación trajo lágrimas a mis ojos, pero me las tragué, luchando por mantenerme firme. No quería llorar frente a mi hijo, quería ser una madre fuerte para él. No pude soportarlo más. Acariciando suavemente la cabeza de Mike, me levanté y dije, «Vámonos a casa». Mi voz sonaba desconcertantemente tranquila, incluso para mí. «¿Ya se van? Estamos a punto de comenzar la cena familiar», preguntó Nancy. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Miré el nombre en la pantalla y sentí como las emociones que había estado reprimiendo amenazaban con desbordarse. Ion y yo nos conocemos desde la infancia. Fuimos juntos a la escuela primaria, pero perdimos contacto cuando comencé a asistir a una escuela secundaria privada. Nos reencontramos años después, en una reunión de exalumnos. Al principio no lo reconocí, su apariencia había cambiado mucho, pero su amable personalidad seguía intacta, evocándome recuerdos de nuestra infancia. Para ser sincera, Ion no era mi tipo físicamente, pero su devoción inquebrantable terminó conquistándome, y comenzamos a salir. Durante toda nuestra relación, su amabilidad fue constante. Incluso nuestros amigos comentaban, envidiosos, lo considerado que era. Sin embargo, las cosas cambiaron tras el matrimonio. Se volvió distante, desinteresado en la crianza de Mike, nuestro hijo. Recuerdo lo emocionado que estuvo cuando le dije que estaba embarazada. Lloró de alegría, pero ahora su implicación es mínima. Últimamente, su comportamiento ha sido extraño. Antes apenas prestaba atención a su teléfono, pero ahora lo lleva consigo a todas partes, incluso al baño. Alega que trabaja horas extras debido a una agenda apretada, pero llega a casa más tarde que nunca. La intuición de una mujer rara vez falla, y no puedo sacudirme la sensación de que está teniendo una aventura. Ion no es muy bueno guardando secretos, así que, si mis sospechas son ciertas, sé que pronto saldrá a la luz alguna evidencia. Hasta entonces, he decidido no confrontarlo ni husmear, para evitar que se vuelva más cuidadoso en caso de que realmente haya algo que ocultar. Si Ion está siendo infiel, sospecho que las raíces de este comportamiento pueden estar en las cicatrices emocionales de su infancia. Creció en un hogar monoparental y siempre sintió una presión enorme por cumplir con las expectativas de su madre. Una vez me confesó que trabajaba duro para no darle problemas. Se esforzó por conseguir trabajos bien remunerados con la esperanza de aliviar la carga financiera de su madre, pero, tras varios rechazos, terminó conformándose con su puesto actual. Recuerdo su sorpresa cuando discutimos nuestros ingresos antes de casarnos. Mis ganancias eran significativamente más altas que las suyas. Aunque evitamos hablar de dinero desde entonces, he estado cubriendo en silencio el apoyo financiero que envía a su madre. Esto, aunque alivió parte de su carga, también podría haber incrementado su estrés, y temo que ese estrés se esté manifestando de formas poco saludables. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada inesperada de mi cuñada Rachel. No pude contestar de inmediato, pero el teléfono sonó insistentemente. Al final, respondí. «Mañana mamá y yo iremos de viaje por 3 días. ¿Puedes cuidar a mi hijo?», dijo Rachel con una naturalidad que daba por sentado que yo aceptaría.
Lo dejaré en tu casa a las 9 de la mañana. Gracias de antemano. Rachel había estado viviendo con mi suegra desde su divorcio, el cual, según decían, fue causado por una infidelidad de su parte. Siempre la había considerado egoísta, pero mantenía una relación neutral por el bien de Mike. Sin embargo, esta petición era demasiado. Tenía planes de almorzar con amigas al día siguiente, y cuidar al hijo de otra persona durante 3 días me parecía completamente irrazonable. Además, ¿por qué no llevaba a su propio hijo al viaje? Decidí declinar educadamente. Después de colgar, sentí una punzada de culpa, pero me recordé a mí misma que había tomado la decisión correcta. No mucho después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi suegra. ¿Qué es esto que escucho sobre tu negativa a cuidar al hijo de Rachel? Sabes que nos vamos de viaje, ¿verdad? ¿Cómo puedes negarte a cuidar a un niño de 6 años? Su tono era acusador, y sentí el impulso de responder con la misma dureza, pero me contuve. Desde el principio de mi matrimonio, mi suegra había sido fría conmigo. Cada vez que me atrevía a expresar un desacuerdo, ella respondía con represalias. Estoy convencida de que me ve como la mujer que le robó a su hijo. No importa cuán razonables fueran mis puntos de vista. Ella siempre suspiraba con desdén y tomaba partido por John o Rachel. Decidí que discutir con ella era inútil, así que, con voz calmada, le dije que hablaría con John al respecto y colgué la llamada. Esa noche, John llegó a casa después de la medianoche, aunque estaba agotada. Lo esperé despierta. Tu mamá y Rachel llamaron hoy, le expliqué mientras él se quitaba la chaqueta. Quieren que cuide al hijo de Rachel durante 3 días porque se van de viaje, pero tengo planes mañana. ¿Puedo decir que no? Esperaba que estuviera de acuerdo conmigo, aunque últimamente había estado distante. No creía que pudiera ser tan irrazonable, pero su respuesta me dejó atónita. Solo lleva a ambos niños contigo. Estoy seguro de que a tus amigos no les importará. ¿En serio? Cuidar a un niño ya era suficiente carga, pero llevar a 2 a un almuerzo con amigas era completamente absurdo. Es irrazonable, John. Esto es una imposición. Y además, ¿por qué no los lleva Rachel con ella? Pero él simplemente se encogió de hombros. Sería peor decirles que no a mamá y Rachel. Deberías respetar sus deseos. No podía creer lo que estaba oyendo. John realmente no entendía lo injusto de su postura o simplemente no le importaba. Resignada, le envié un mensaje de texto a mis amigas para explicarles que llevaría a 2 niños al almuerzo. Ninguna respondió. Seguramente ya estaban dormidas, pues era pasada la medianoche. Después, con gran renuencia, le escribí a Rachel para decirle que aceptaba cuidar a su hijo. Su respuesta fue exasperante. Oh, muchas gracias. Para ser honesta, iba a llevarlo contigo de todas formas, dijeras lo que dijeras. La audacia era increíble. Mientras intentaba relajarme, noté una notificación en el teléfono de John. Estaba en la ducha, así que miré la pantalla. El nombre del remitente me resultó inquietantemente familiar, Rachel, pero no era su hermana, era la hermana menor de mi exmarido. Abrí el mensaje, y lo que encontré confirmó mis peores temores. Hoy fue increíble, quiero verte de nuevo mañana. Mi corazón se hundió. Había estado en lo correcto todo este tiempo. John estaba teniendo una aventura. Su descuido al dejar su teléfono desbloqueado era desconcertante, casi como si no le importara que lo descubrieran. Aunque una parte de mí se sentía reivindicada, el dolor de verlo con mis propios ojos era abrumador. Decidí fingir que no había visto nada, al menos por ahora. Necesitaba reunir más pruebas antes de confrontarlo. Esa noche apenas dormí. Desde que descubrí la infidelidad, mis noches habían sido inquietas, y mi salud comenzaba a resentirse, pero no podía permitirme derrumbarme. Mike me necesitaba. A la mañana siguiente, Rachel llegó con su hijo como habíamos acordado. Ni siquiera se molestó en disculparse por las molestias que estaba causando. Más tarde, mientras limpiaba el estudio de John, me encontré con unos documentos sospechosos. Entre ellos había una póliza de seguro para Mike, algo que yo misma había firmado, pero los papeles sugerían que John estaba tratando de cancelarla sin mi conocimiento. Al reorganizar los documentos, una foto resbaló entre 2 libros. Era una imagen de John con la hermana menor de mi exmarido, tomada hacía apenas 6 meses. Parecían felices, como una pareja disfrutando de unas vacaciones. Me dolió recordar que yo no me había llevado de viaje en años. Ese descubrimiento me llenó de una mezcla de enojo y tristeza, pero decidí mantener la calma y reunir más pruebas antes de tomar cualquier acción. No soy una mujer que sufre en silencio. Durante las semanas siguientes, contraté a un investigador privado para que profundizara en las actividades de John. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado.
No solo estaba siendo infiel, sino que también estaba desviando dinero de la póliza de seguro de Mike para financiar un negocio ilícito. Además, el investigador encontró evidencia de fraude y malversación en el lugar de trabajo de John, involucrando al padre de su amante, un empresario influyente. Era una red de engaños y corrupción que me dejó sin palabras, pero también me dio la resolución que necesitaba para actuar. Un mes después, me encontraba frente a una sala llena de periodistas, lista para exponer toda la verdad. La tensión en el aire era palpable. John, su amante, el padre de ella y mi suegra estaban presentes, con rostros tensos y pálidos. Gracias a todos por venir hoy, dije con voz temblorosa al inicio, pero rápidamente me recompuse. Narré la cronología de los hechos y presenté meticulosamente las pruebas reunidas, fotografías, documentos y grabaciones. Cada pieza de evidencia era más condenatoria que la anterior. Los periodistas estaban atónitos. Sus bolígrafos volaban sobre los cuadernos mientras las preguntas comenzaban a llover. ¿Es cierto que esta empresa estuvo involucrada en evasión fiscal? ¿El padre de la amante permitió estas actividades ilícitas? ¿Los miembros de la familia sabían del asunto y la mala conducta de John? John, su amante y el padre de ella intentaron negar todo, pero las pruebas eran innegables. Al final de la conferencia, sus reputaciones estaban completamente destrozadas. Esa noche, la historia dominó las noticias. Amigos y conocidos me contactaron para ofrecerme apoyo y expresar su incredulidad ante la magnitud del escándalo. Por primera vez en años, me sentí vista y respaldada. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. La empresa del padre de la amante enfrentó investigaciones y perdió tanto credibilidad como valor en el mercado, declarando quiebra poco después. Mi suegra, una vez la figura central del vecindario, se convirtió en el tema de chismes y desprecio. John fue despedido de su trabajo sin indemnización, quedando endeudado por más de 500,000 pesos. La amante lo abandonó, dejándolo solo y desamparado. Rachel perdió la custodia de su hijo y, según supe, trabajaba en empleos precarios para saldar sus deudas. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mi vida. Con la ayuda de un antiguo jefe, conseguí un trabajo en el departamento de consultoría de su empresa. Era un trabajo desafiante pero gratificante, una completa antítesis del aislamiento y la constante crítica que soporté como ama de casa. Mike se adaptó maravillosamente a su nueva escuela. Su actitud alegre se convirtió en mi fuente diaria de felicidad. Una mañana soleada de primavera, mientras lo veía caminar hacia la escuela con su nueva mochila, sentí un inmenso orgullo. Habíamos pasado por tanto, pero seguíamos avanzando. Meses después, el divorcio fue oficial. A John se le prohibió contactarnos a mí o a Mike. La última imagen que tuvo de su hijo fue durante una ceremonia escolar, un recuerdo agridulce que marcó su caída de gracia. La amante de John desapareció del ojo público, y la antigua empresa de su padre se convirtió en un ejemplo de advertencia sobre la avaricia y la corrupción. Nuestra vida había vuelto a un ritmo pacífico. Todos los días me recordaba la fortaleza que me había llevado llegar hasta aquí. Una tarde, mientras recogía a Mike de la escuela, su risa resonó en el patio de juegos. Corrió hacia mí con una sonrisa radiante. «Mamá, tuve el mejor día de mi vida», exclamó, lleno de entusiasmo. Su felicidad era mi mayor recompensa. Habíamos luchado por nuestro futuro y finalmente lo habíamos alcanzado. Sabía que, sin importar los desafíos que nos esperaran, los enfrentaríamos juntos. Habíamos soportado la tormenta y salido más fuertes. Nuestra historia era una de resiliencia, esperanza y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo.